Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad en la cual nos permite exponer la palabra de Él en la última lección, o sea, la lección 6 de la serie Un Nuevo Comienzo. Hemos leído como base bíblica en Efesios 4:23, en la cual la palabra nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hemos venido hablando que el Señor ha puesto en nuestros corazones la inquietud de que viene un nuevo comienzo. Con esto iniciamos en la primera enseñanza, con ese título, Viene algo nuevo, en el cual hablamos de esta exposición importante de que Dios abre tiempos específicos para cosas específicas, donde hemos dicho que todo lo que ha estado retenido, las promesas que se nos han dado, que nos ha dado el Señor, su palabra, y que no hemos visto cumplidas, Él nos dice es tiempo de que se cumplan, todo de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere dar. También hemos hablado sobre la importancia de dejar atrás el pasado, de dejar atrás todo aquello que nos ha causado dolor, que nos ha causado molestia, que nos ha dado inconformidad, que es importante para poderlo dejar atrás, perdonarlo, cancelar toda acción en contra nuestra o que nosotros hayamos hecho en contra de alguien, de manera que nos podamos extender, como dice el apóstol Pablo, hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. También a mitad de la semana estuvimos hablando sobre cómo accionar y gestionar ese algo nuevo que el Señor está trayendo. No solo es creer en la palabra, sino también hemos de activarnos y hacer para poder ver cumplidas esas promesas. Y seguidamente hemos venido abordando sobre ese nuevo comienzo, algo nuevo en lo emocional. Perdonar, decidir ser diferentes, actuar, pensar diferente, acorde a lo que el Señor nos está hablando, a la madurez que estamos adquiriendo en Él. También hemos hablado de algo nuevo en lo espiritual. Mayor revelación, mayor poder, mayor unción, cercanía con el Padre Celestial. Y hoy nuestra enseñanza está relacionada con un nuevo comienzo en algo físico. Algo nuevo en lo físico. Invocando al Espíritu Santo en este momento, le pedimos al Padre Celestial que ponga en nosotros ese ardiente deseo de estar atentos a su palabra, a lo que Él hoy nos va a hablar. Queremos activarnos en la parte física. Ya nos han hablado y hemos comentado sobre cómo es, Padre Celestial, que tú quieres que nosotros atendamos y actuemos y creamos. En el nombre de Jesús, la palabra de hoy que tú nos traes sobre algo nuevo en lo físico, que podamos realmente también atesorarla y ponerla en práctica. Guíanos. Tú que pones en nosotros tu sentir, tu deseo, tu paz y tus cuidados. Danos esa guianza, tómanos de la mano y llévanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Todo aquel que esté escuchando esta enseñanza, que reciba esa respuesta que está pidiendo del cielo y que pueda ver para que testifique del poder grandioso que tienes, oh Dios, Padre Celestial. Y te decimos, te amamos, te bendecimos y te glorificamos y exponemos la palabra en tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Un nuevo comienzo, algo nuevo en lo físico. Hemos venido hablando sobre las dimensiones del ser humano porque
no podemos solo enfocarnos en un área dejando otra de lado, sino que cuando Dios nos habla que Él trae algo nuevo sobre nuestras vidas o a nuestras vidas, está incluyéndonos de manera integral, viéndonos de manera integral, alma, cuerpo y espíritu. Hemos basado esta explicación de estas tres dimensiones que componen al ser humano en función de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo hemos leído en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hemos dicho que Dios es trino porque es una sola persona que tiene tres manifestaciones, tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y al ser nosotros trino como Él, porque somos hechos a su imagen y semejanza, somos también alma, cuerpo y espíritu. Y para avanzar un poco en este tema, pero sin dejar de lado lo que estamos enseñando y lo que estamos estudiando, vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a las dimensiones del ser humano, porque hemos venido hablando los lugares, las zonas que van a impactar algo nuevo que Dios trae. Y hemos dicho en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, acorde a las promesas, acorde a lo que el Señor nos ha hablado, vamos a ver ese cambio, esa respuesta, esa activación. Así que haremos un breve repaso para quedar todos como más afianzados en este tema de estas dimensiones que tenemos como seres humanos. El cuerpo está dividido o subdividido también en tres áreas. Vamos a decir que está la cabeza, que es la que controla el cuerpo, el tronco y las extremidades. En el mundo espiritual, cuando hablamos de las extremidades, nos estamos refiriendo a las manos y los pies. Y vamos a entender que hace referencia a la palabra, a lo que es las manos, todo lo bueno que ha venido o todas las posibilidades que tenemos para llevar a cabo labores. Y los pies para cumplir con la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En Juan 13, del 3 al 5, leemos que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Con esto vamos a evidenciar lo que estamos hablando de la importancia del accionar físico, de la parte corporal, porque hemos hablado ya de la parte emocional y de la espiritual. Y yo sé que están conmigo en que estamos haciendo una revisión de que estas tres dimensiones se dividen cada una también en tres áreas o tres subáreas. En Isaías 46 leemos, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Cuando estemos hablando del cuerpo, nos vamos a enfocar espiritualmente. Hay tres áreas específicas que hemos de atender, principalmente: cabeza, tronco y extremidades. De ahí el pensar, el actuar, el activarnos, el hacer, el construir. Pero más adelante lo vamos a abordar con un poco más de profundidad, porque esta es la dimensión del cuerpo en la cual vamos a desarrollar más adelante la enseñanza de algo nuevo en lo físico. Seguimos con la dimensión del alma, en la cual se encuentra la subdivisión. Como decíamos, cada dimensión
tiene 3 áreas también, o 3 subáreas. Ahí encontramos la mente, encontramos los sentimientos y encontramos la voluntad. En la mente estamos encontrando lo que es el razonamiento humano, lo que nosotros pensamos. Dice la palabra en Romanos 1:8, Pablo hablando de su deseo de visitar a los que estaban en Roma y decía, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Quiere decir que Pablo estaba con una intención de hacer algo y también estaba pensando, estaba expresando esa idea de alegría de que la gente estaba divulgando la fe en Cristo. Seguidamente encontramos también los sentimientos. Ellos están de acuerdo a nuestras emociones. ¿Cómo nos sentimos? Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Estamos aquí ejemplificando, aunque es un tema muy vasto, pero apenas para dar una pincelada, que dentro del alma está la mente, los sentimientos y la voluntad. Dijimos que la mente es lo que piensan las personas, los sentimientos, lo que ellas sienten, o sea, cuando se habla la parte almática, y también se encuentra la voluntad, que se define como lo que yo creo que soy, lo que decido, cómo voy a actuar, qué voy a hacer, qué no voy a hacer en función de lo que pienso y de lo que digo. En 1 Corintios 7:37 nos dice la palabra, pero el que está en firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Bueno, esta es una explicación en un contexto de situaciones que estaba Pablo hablando con respecto a la forma de conducirse, de comportarse en los corintios, que si bien hemos estudiado este libro, se dan muchas situaciones almáticas porque se presentaban situaciones de adulterios, de borrachos, de personas que robaban, de malos entendidos, de conflictos. Prácticamente en todo 1 Corintios, Pablo se dedica a hacer una exhortación muy fuerte sobre las conductas y la forma de la voluntad de conducirse a las personas. Por eso aquí leímos en 1 Corintios 7:37 que dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón. O sea, es muy importante tomar en cuenta que dentro de la parte almática está la mente, los sentimientos y la voluntad. Lo que nosotros pensamos con respecto a lo que sentimos, en función de eso vamos a actuar. Y de ahí que en esta semana se ha hecho una exposición muy importante en hablar de la sanidad interior, en encerrar esas puertas que hayan estado abiertas por falta de perdón. Hay personas que están sufriendo por enfermedades o el enemigo les está atacando de diferentes formas, ya sea en la salud, en las finanzas o en las relaciones de familia inter o intrapersonales, debido a que hay cosas abiertas, cosas que no se han cerrado, que no se han cancelado, que no se han perdonado. Y es muy importante, como lo decía la hermana Sonia, en su momento cuando expuso esa enseñanza, de dejar atrás del pasado, de cortar todo cordón umbilical que está jalando maldiciones, iniquidad, falta de perdón, porque muchas veces oramos y queremos ver cosas, queremos ver respuestas de parte de Dios y estas respuestas no vienen debido a que hay situaciones a nivel mental, a nivel emocional o almática, a nivel de voluntad que hemos decidido que no vamos a cambiar. Y sabemos que Dios ama más la obediencia que cualquier otra cosa.
Entonces, dentro de esto, algo nuevo que viene, hemos de ser renovados, renovados en la palabra de Dios, renovados en nuestra mente, renovados en nuestros sentimientos, renovados en la voluntad, a como yo me estaba comportando, lo que yo estaba haciendo, mi forma de expresarme que tal vez era grotesca o imprudente, impulsiva. No puede seguir siendo así porque no debe, de acuerdo a esto nuevo que el Señor está trayendo. De acuerdo a la palabra, yo debo de pensar, debo de meditar. En muchos versículos encontramos la exhortación que se nos hace, ya sea en los salmos, ya sea en los evangelios, todas las exposiciones del apóstol Pablo sobre la importancia de meditar en el Señor, en todo lo que ha hecho. Y de ahí que si nosotros tomamos como referencia la palabra de Dios, nuestra mente va a ser renovada, vamos a estar en función de estar sensibles a la voz de Dios, al Espíritu de Dios, a lo que Él nos viene a decir. Y así es como vamos a entender la nueva temporada, porque vamos a llenar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra alma de toda esa palabra de Dios. Y entonces, después de que hemos hecho un proceso de sanidad interior, que hemos perdonado, que le hemos pedido perdón al Señor, que nos hemos perdonado y hemos perdonado a otros, estamos listos para llenar todas esas áreas que quedaron vacías, que estaban llenas de dolor, de resentimiento, de malos pensamientos, de emociones que traían tristeza y de voluntades en la cual la persona era imprudente, actuaba como indolente, una persona que falta de asertividad para poder abordar temas. Todo eso ha de cambiar cuando estamos hablando que Dios trae algo nuevo. En el ejercicio del algo nuevo en el alma es que yo voy a llenar mi mente, mis pensamientos de la presencia de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todos los vacíos que quedan de todo lo que yo solté, de todo lo que quité, de todo lo que anulé, de todo lo que cancelé, ahora está vacío. Debe de ser lleno con la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros los creyentes en Cristo estamos cantándole al Señor, estamos orando, estamos adorando, escuchamos prédicas, escuchamos testimonios, hablamos del Señor. ¿Por qué? Porque de eso es que nos estamos llenando y eso entonces es lo que ejercitamos, es lo que los demás pueden ver en nosotros. Ya no reaccionamos de acuerdo a la carne, sino que accionamos de acuerdo a el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad va a estar influenciada por la palabra de Dios en nuestra mente, que es donde nosotros tomamos las decisiones, y también vamos a cerrar la puerta a aquellos sentimientos que nos traen flagelo, que nos traen culpabilidad, que nos traen formas de reaccionar o de hablar en conmiseración, el pobrecito yo, el que nadie me quiere, el que todo lo malo me pasa a mí. Eso debe de cambiar, porque cuando trabajamos el alma, cuando trabajamos, nos dejamos tocar por el Espíritu Santo de Dios, viene una renovación en nuestra mente, como dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y mientras dormimos por las noches es su fidelidad, porque la palabra dice que Él nos visita y nos habla al oído y nos habla una y otra vez y de diferentes formas, ya sea por sueños, ya sea por voz audible, ya sea por la palabra escrita. ¿Para qué? Para que vayamos cambiando, vayamos tomando fuerza, vayamos modificando nuestros sentimientos. Ya cuando alguien nos habla de una manera que estamos viendo que no es adecuada, o estamos en medio de un escenario hostil o que está tenso el ambiente, no debemos de a priori pensar están atacándome a mí, están en contra mía, sino que yo, motivada por la palabra del Señor, porque ahora tengo el ejercicio de la mente de Cristo, porque Cristo me ha dado de su palabra, me ha dado vida, yo entiendo que algo está pasando a nivel físico, emocional con esa persona o espiritualmente, porque muchas veces llegamos a un lugar y una persona se altera o nos habla golpeado o no nos soporta y decimos, es que no me quiso atender, es que no me quiso hablar, es que hemos de tener la mente de Cristo.
y entonces sujetar nuestras emociones a la voluntad de Dios y decir, esta persona, una de dos, o hay un espíritu inmundo que le molesta y por eso cuando yo estoy y traigo la presencia de Dios, esta persona reacciona así. Entonces recordamos que la palabra dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces hemos de actuar de una manera diferente. Si me están hablando feo, yo voy a contestar bonito. Y si no puedo contestar bonito, mejor guardo silencio. Alguien decía por ahí, si no tiene nada bueno que decir, comente el clima. ¿Y para qué es? Para que bendigamos y no maldigamos. La palabra dice, bendecid, bendecid y no maldigáis. Es muy importante entonces entender que en esta nueva temporada, en este algo nuevo en la parte emocional, el Señor quiere que nuestra mente esté sujeta a la mente de Cristo. Ya los pensamientos que teníamos de estar pensando mal de la gente, de estar sospechando de la gente, de hacer ideas en contra de nosotros o de alguien, ya eso no puede pasar. Y los sentimientos los podemos vivir, las emociones. Podemos estar felices, podemos estar tristes, podemos estar angustiados, preocupados, aperezados, lo que sea. Pero esa emoción no puede llegar al punto de que haga lo que le dé la gana. Ella debe de estar sujeta al Espíritu de Dios. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos consensuadamente. O sea, yo debo de poner de mi parte para que en el momento que vengan los ataques a mi mente, que hay un libro que les recomiendo si pueden buscar y leer, La batalla de la mente, ahí es donde el enemigo primero ataca. Debemos de sujetar eso, filtrar para que no baje a nuestro corazón y tengamos sentimientos inadecuados pensando en que nos hicieron, en que nos hirieron, en que era a propósito, sino si hay momentos de llorar, pues se llorará. Si hay momentos de sufrir, de preocupación, se viven. Pero ninguno de ellos puede salirse de control de manera de que hayan expresiones como me tiré de la cruz, hasta ahí me llegó la Biblia, ya ni sé quién era, porque esas personas que no tienen dominio propio no pueden ejercer la voluntad, pero no porque Dios no se la haya dado, porque Dios sí no la ha dado, sino porque están trabajando desde lo almático. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros estamos cerca del Señor, nuestra voluntad, nuestras reacciones o las actividades desde la proactividad que hagamos van a estar influenciadas por el Señor. Y dice la palabra en Romanos 8, del 8 al 9, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Es muy importante saber que el almatismo no debe de tener lugar en nuestros corazones. El Señor nos ha dado dominio propio. No se lo podemos pedir a Dios, es que los que somos hijos de Dios ya Él nos lo ha entregado. Entonces es un ejercicio que hemos de tener en función de lo que el Señor ha hablado para cada uno de nosotros. Y finalmente está el espíritu. El espíritu, esta dimensión del ser humano, que ya vimos el alma, el cuerpo, ahora estamos en la dimensión del espíritu, también está subdividido en tres áreas. Está el espíritu de vida, entendiéndose como el aliento de vida. Ese soplo que Dios hizo, en el cual nos llamó a vida, cuando hizo al hombre, dice en Génesis 2:7, que Él sopló aliento de vida. Ese es un apartado que hay entonces para
dentro de la dimensión del ser humano, del espíritu, seguidamente está el Espíritu de Dios. Este es muy importante porque es esa área reservada para el Espíritu de Dios, para que Él pueda venir y llenarnos. Y está reservado especialmente para Dios. Esas personas que buscan en algún vicio, que buscan sobresalir, que buscan el amor por medio de la codependencia, no de la dependencia, porque depender de los demás está bien, codepender de los demás no está bien. Esas personas que dan en demasía y son abusadas, son maltratadas y aún así siguen e insisten y pasan por alto que las estén maltratando. Todos ellos los podemos reunir en un mismo grupo y decir, están necesitando una llenura de algo sobrenatural que esta vida, que este mundo no lo puede dar y que solo lo tiene el Espíritu de Dios. Es un área dentro de nuestro espíritu que solo puede ser llena por Él porque está reservada para Él. En Romanos 8, hablándonos sobre nuestra vida en el espíritu, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y siento leerles aún el versículo 17 y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios, porque cada vez que estamos en intimidad con Dios, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos la palabra, cuando estamos pensando en el Señor, en toda su grandeza, su poder, es cuando viene esa llenura del Espíritu de Dios y no nos falta nada, lo tenemos todo, porque dice la palabra que Él lo llena todo en todos. Y finalmente está la conciencia, es la tercera parte también de esta subdivisión que tiene el espíritu. Y la conciencia, vamos a entender que es la voz de nuestro Padre Celestial que nos guía y nos lleva hacia toda verdad. A veces se hacen chistes y se dicen, pero esta persona hasta ella tiene conciencia. Claro, dentro de la dimensión del espíritu está que tengamos la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Y a veces decimos, es que mi conciencia me habló. Ajá, es el primer instrumento que utiliza Dios, que emplea el Señor para tener ese contacto con el ser humano. Y hay algunos que hasta la inhiben. ¿Por qué? Porque viene de Dios, no la quieren escuchar. Y teniendo en claro entonces esas tres dimensiones que me he tomado tiempo de acuerdo al Espíritu Santo, que es importante haber hecho este barrido de información, vamos a leer en el Salmo 78, del 1 al 8, sobre la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y dice la palabra de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Esta palabra está exhortando a un pueblo que ha sido infiel,
a un pueblo que dentro de la parte física decidió muchas veces tomarse la libertad de no llevar a cabo en obediencia lo que Dios les había hablado desde la parte espiritual, de la experiencia del amor de Dios, porque Israel en aquel tiempo, muchas veces en el desierto vemos que murmuraron, que criticaron y que no querían hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor estaba o había dispuesto. Y como estamos hablando de algo nuevo en lo físico, es preciso que nosotros empecemos poniendo a Dios en primer lugar dentro de nuestras decisiones. No hemos de tomar decisiones consultándole a otra persona si no hemos preguntado primero a Dios, porque muchas veces consultamos a nuestros seres queridos, a nuestro amigo allegado y no hemos hablado primero con el Señor. Y es preciso que podamos tener confianza en Dios porque Él nos va a ayudar a organizarnos, tanto en el presente como para proyectarnos al futuro. Podemos tener consejeros. La palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. Y esto, algo nuevo en lo físico, en el cuerpo, es que escuchemos la voz de Dios y que nuestra confianza esté depositada en Dios, porque Él es el que nos va a ayudar a organizarnos, a llevar a cabo los proyectos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Si somos íntimos con Él. Vamos a comprar o vamos a vender, vamos a iniciar, vamos a terminar algo, pero todo ¿por qué? Por el consejo divino, por el consejo dado por Dios. Recordemos que el Señor deposita la palabra en nuestros corazones y de ahí debemos de sacarla. Dice la palabra en un salmo que el entendido entiende, valga la redundancia, sabe lo que el Señor le está hablando en su corazón. Ya cuando usted ha hablado con el Señor y le ha preguntado, ha escuchado las promesas, ha escuchado la directriz de Dios para su vida, entonces usted puede también comentarlo y hablarlo con sus personas de confianza y de cercanía, porque ahí también va a haber confirmación y va a haber consejo. Y Dios va a responder. Esto es una práctica que como hijos de Dios tenemos que hacer, tenemos que ejercitar. No hemos de ser sabios en nuestra propia prudencia, hemos de reconocer al Señor en todo lo que hagamos. Para este algo nuevo, este nuevo comienzo que el Señor trae, particularmente en lo físico, hay 3 momentos importantes que debemos de tener en claro. Primero, escuchar la voz de Dios. Ya sea porque Dios le ha hablado directamente, ya sea porque Dios le ha hablado por palabra profética, ya sea porque Dios le ha hablado en las escrituras, por medio de una visión, de un sueño, de un éxtasis, y Dios le ha dicho, este es tu llamado, o te ha dicho o has visto en un sueño que tienes determinada profesión, que construyes casas, que haces manualidades, que cocinas, que defiendes personas, qué sé yo, ¿a qué me estoy refiriendo? A diversas profesiones u oficios, destrezas u habilidades. Si eres una persona que se ha formado en la parte académica, todos los estudios que hayas tenido, ese currículum que tengas, los atestados, van a irte indicando el lugar que Dios tiene para ti. Y en función de eso que Dios ha traído una palabra y te ha dicho, te voy a bendecir, te voy a emplear como dentro de la parte ministerial podemos hablar como un evangelista, como una maestra, como un salmista. U otras muchas
ministerios o habilidades o dones o talentos que hay dentro de esta vida y del cuerpo de Cristo y de los seres humanos. En función de eso, yo debo de anotar qué fue lo que el Señor me dijo y también debo de seguir esa directriz. Y entonces voy al segundo paso. He escuchado la voz de Dios, entonces ahora voy a tomar nota de lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho en una palabra profética o en sueños, Dios te ha mostrado que tú tienes una empresa grande, pues tienes que saber en qué área será la empresa. Si fuese que el Señor te dice que vas a tener una panadería, entonces comienza a cocinar pan, comienza a hacer pan, comienza a empacarlo y a venderlo en pequeñas bolsas. Sea cual sea el área de expertise, el área de desempeño, el área laboral o ministerial que el Señor te esté dando, hemos de activarnos. Y por eso viene el tercer punto, construyo. Escucho la voz de Dios en función de lo que Dios me dijo. Yo tomo la provisión si tengo que prepararme en algún área, si tengo que estudiar en un área específica para tener el conocimiento de eso que Dios me está llevando. Y si dentro de lo que yo he estudiado es el área que el Señor confirma, entonces tengo la preparación, tengo que comenzar a ejercitarme. No puedo esperar y no es debido esperar, aunque pueda pasar, que venga alguien y me regale una empresa ya lista, que venga alguien y me dé una panadería. No. El Señor quiere que nosotros nos activemos en función de lo que Él está diciendo que nos ha llamado a hacer. Véalo físicamente en el campo laboral, véalo físicamente también dentro del desempeño en la congregación o en la comunidad. ¿Cuál es el aporte que Dios dice que usted va a dar? ¿Cuál es su bendición? ¿Cuál es su don? Hemos de comenzarlo a ejercitar. Si nos esperamos hasta que nos traigan ese carro que vimos en el sueño, puede que nunca llegue. Porque Dios va a querer que si Dios te ha hablado y te ha dicho, vas a ser una persona que va a tener una venta de carros, comienza a trabajar y ahorrar para que comiences a comprar carros y puedas ir teniendo ganancia y ir vendiendo hasta que vayas creciendo. Y aquí el punto es el escuchar la voz de Dios, entender lo que Él nos está diciendo y la activación es lo que va a traer el cumplimiento de la promesa de Dios, de eso algo nuevo que Él nos ha hablado. ¿Va a haber trabajo? Sí, pero Él va a estar con nosotros. Y por eso el otro día estábamos hablando de Jacob, de cómo Dios le dijo, te voy a bendecir. Y cuando él estaba al cuidado de las ovejas, cuando llegó el punto de negociar con su tío el pago por el cuidado de las ovejas, porque ya le había saldado el compromiso de los 14 años de trabajo por las mujeres, por Lea y por Raquel, él habla con Labán, así lo vimos, que él iba a querer un sueldo para poder hacerse de sus cositas ya personales. Pero entonces Dios ya en Betel lo había bendecido. Le había dicho que lo iba a prosperar. Y en eso viene el de repente de Dios que dice, ahora sí, vas a ser próspero. Este es el tiempo, contra toda esperanza, ahora te voy a levantar. Pero es cuando Jacob entonces se da cuenta del negocio, del acuerdo con Labán, de si las ovejas eran blancas o eran rayadas o eran manchadas, y entonces él va y prepara las varas y las pone estratégicamente en el abrevadero. Igual lo vemos con Moisés. El Señor le habló y se activó. El Señor le dijo que iba a sacar ese pueblo de esclavitud que lo había elegido. Y lo preparó, le dio señales. No solo la zarza, sino también la mano cuando él la vio leprosa y luego limpia, cuando la vara se convirtió en una serpiente. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y se presentó ante el faraón.
Y todo esto llevó todo un trabajo de tiempo hasta que se cumplieron las plagas y finalmente Dios da la libertad y Él saca al pueblo de Egipto. Así Dios quiere que en la parte física usted y yo nos activemos. Hemos entonces de formular ideas. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Cuáles serían las opciones que yo tengo? ¿En qué área es que el Señor me está diciendo que yo me voy a desempeñar? Entonces, específicamente cuál, porque si el Señor dice textiles, yo tengo habilidad para coser. Bueno, ¿será como costurera? ¿Será que usted va a diseñar telas? ¿Será que usted va a comerciar vendiendo telas o que ya va a construir, va a confeccionar ropa y la va a vender? ¿Será que le toca la distribución de esas prendas? Hay que pedirle al Espíritu Santo hacer una lluvia de ideas, diríamos en el mundo natural, y ver de acuerdo al Espíritu de Dios lo que Él nos está diciendo. Y es muy importante tener una misión y tener una visión. ¿Cuál es esa misión? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? El otro día yo ministraba a una señora que ella vendía ropa a pagos y ella andaba por muchos lugares. Y una vez que yo conversé con ella, le dije, ¿usted sabe que la venta de ropa es la excusa? Y ella me dijo, sí, porque esto te abre una puerta muy grande para que te relaciones con otras personas, para que hables del amor de Dios, para que cumplas lo que el Señor tiene para ti. Y ella me dijo, amén, así lo creo. Entonces, hemos de entender nuestra misión y nuestra visión, hacia dónde nos lleva el Señor al futuro, qué es lo que vamos a lograr, qué es lo que vamos a alcanzar. Y en el ejercicio de ese algo nuevo que el Señor trae, lógicamente tiene la participación de los valores. No puede haber injusticia, no puede haber fraude, no pueden haber cosas a medias, porque hemos de honrar al Señor junto con nuestro trabajo, también con el fruto de nuestro trabajo, con los diezmos, con las ofrendas. Hemos de hablar con verdad y sinceridad, hemos de ser honestos. Y todo esto va a hacer que el Señor traiga el respaldo. Dice la palabra que alguien no se sienta a hacer una casa sin antes pensar en cuánto le va a costar hacer esa construcción, cuánto ha de invertir. Y es preciso que dentro de ese orden que Dios trae, nosotros planifiquemos en función de esa área específica que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Él nos está llamando a hacer? ¿Cuál es el plan? Paso 1, paso 2, paso 3. Si Dios ha dicho que tú vas a tener una peluquería y no sabes cortar cabello, entonces has de empezar por comprarte unas tijeras, por decidir cómo te vas a formar en esa área. Si vas a usar videos de recursos que hayan de gente experta, o si vas a matricular un curso presencial o virtual para formarte en el área que el Señor nos está llamando, nos ha prometido, ya que hay dos partes. Una es la natural y la otra es la parte también natural, pero de ejercicio, de trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Hemos de prepararnos para lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y de acuerdo a esta planificación que hacemos, hemos de evaluar nuestras metas. Hemos de decir, Espíritu Santo, de aquí a un mes, voy a hacer esto, voy a tocar puertas, voy a hablar con una persona, voy a llevar un curso, me voy a preparar. Si es en la parte ministerial, entonces debo de estudiar la palabra, debo de entrar a un curso de la palabra de Dios. Si es para alabanza y adoración, aunque tengo una linda voz, necesito educarla, debo de llevar clases de canto. Si es en la cocina, bueno, Señor, estudiaré las recetas para aprender a cocinar.
Es importante entonces poner tiempos para evaluar nuestras metas y ver si estamos avanzando. Y también confiar y orar en que los recursos los va a ir trayendo el Señor conforme nosotros nos vayamos activando. Recuerden que hemos hablado prohibido quedarse a pereciar y quedarse a esperar sin que hayan acciones. Es necesario que nosotros tengamos disciplina, persistencia, dedicación, planes y trabajo duro para cumplir con aquello que el Señor nos ha hablado y ver su mano poderosa que viene sobre nosotros y nos lleva hacia allá, hacia aquello que Él nos ha prometido, a lo que hemos soñado, a lo que Él nos ha hablado, nos ha prometido. Esta es la activación de algo nuevo en lo físico. Dice la palabra en Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Si ya el Señor te ha hablado, si ya han sido varios sueños, varias visiones, varias palabras proféticas en una misma línea, es momento de activarte, es momento de hacer para ver la mano de Dios a tu favor en ese algo nuevo en lo físico que Dios trae. Es tiempo de que comencemos a movernos. Espíritu Santo, tú que tienes el control de todo, te damos gracias por la palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu enseñanza. En esta semana hemos sentido cómo tú nos has hablado, nos has direccionado, nos has dicho viene algo nuevo, en esperanza, contra toda esperanza. Esta palabra es para que arrebaten. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos estar anuentes, despiertos en el Espíritu para arrebatar lo que traes para nosotros. Y que todas las dimensiones con las subáreas del alma, cuerpo y espíritu que nos contemplan, Señor, que nos contiene, dadas por ti, puedan estar sujetas al Espíritu Santo, a tu guianza, Señor, para hacer lo que corresponde. Hoy cancelamos todo espíritu de derrota, hoy cancelamos todo espíritu de temor, hoy cancelamos en el nombre de Jesús toda palabra que hemos dicho: no puedo, no sé, no quiero, nunca haré, nunca iré, nunca veré. Hoy cancelamos todas esas palabras y te damos gracias porque veremos para esta temporada lo nuevo que tú traerás en alma, cuerpo y espíritu a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, lo que tengamos que hacer en dirección, en acción, en activación y en gestión, que lo hagamos, Señor. Hay momentos donde hemos de orar, pero hay momentos donde ya tú has hablado en demasía de un mismo tema y lo sabemos porque arde en nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que podamos, Señor, tener esa fuerza porque tú nos la has entregado, pero quererla ejercer para activarnos en función de lo que tú estás haciendo, trayendo para bendición de cada uno de nosotros. Y si aún con todo lo que se ha expuesto, aún nos queda dudas, aún no entendemos, ven Espíritu Santo sobre nosotros, tómanos de nuestra mano, tómanos, Señor, no nos sueltes y dirígenos por sendas de justicia por amor de tu nombre, para que se cumpla tu palabra en cada uno de nosotros, que podamos ser renovados por medio de tu Espíritu para ver esas maravillas, esas respuestas de esas promesas que tú has entregado y que por años han quedado atrás y han estado ahí como latentes. En el nombre de Jesús, entran en acción. Por el poder de Cristo nuestro Señor, así lo declaramos. Amén. Un abrazo, los bendecimos. Ha sido una bendición compartir esta palabra y ánimo. El Señor nos va a sorprender. Se les ama mucho. Bendiciones.